Muy buenas noches, amigas y amigos que hacen el favor de ver este programa de Contextos a través de las redes del periódico Ultimátum, que estamos arrancando en este nuevo horario, que es bastante interesante para que ustedes hagan el favor de vernos. Muy buenas noches, maestro Enriqueta Burelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ricardo. Acá estamos nuevamente en este horario, ¿verdad? La primera semana que tenemos este horario y esperamos tener una buena respuesta del público que nos ha seguido durante un año por las redes sociales. Excelente, pues el día de hoy por lo que se refiere a Chiapas, continúa la caravana de migrantes, ya incluso se le está denominando la caravana de niños por el gran número de menores de edad que van en esta caravana. De esto hablamos precisamente el día de ayer, hablamos del burocratismo en el Instituto Nacional de Migración y que ellos de alguna manera van a la Ciudad de México no solo a hacer un alto en esta ciudad, sino a tratar a denunciar, por supuesto, y a tratar de que se les conceda la calidad de migrantes como refugiados, o por lo menos que les permitan el libre tránsito a través del territorio nacional de nuestro país, sin ser molestados por los agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Es una caravana que va muy lentamente. El día de ayer estuvieron todo el día descansando en Huixtla y al parecer hoy continuaron en la mañana, pero van muy lentos, entonces todavía están en territorio chiapaneco. Y por el otro lado, pues el día de hoy una de las informaciones importantes son dos. Por un lado, los periódicos a nivel nacional comentan la comparecencia de Manuel Bartlett ante los diputados, y ahí Fernández Noroña le dice que es un héroe, pero lógico sale a relucir el tema de la elección de 1988, y Bartlett, al ser cuestionado, pues da una respuesta que rompe toda lógica y que a él prácticamente, no sé, lo deja como que estaba de adorno en la Secretaría de Gobernación, o que era un títere del presidente en turno, cuando se dice que el fraude del 88 o la caída del sistema, si ustedes gustan, fue debido a un amaciato entre Acción Nacional, entre el Partido de Acción Nacional y Salinas. Y el otro punto que también es interesante es el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echa abajo una de las propuestas que estaban incluidas en las nuevas leyes fiscales, en el sentido de que aquellas personas que sean acusadas por delitos referente a las declaraciones, a lo que se llama el emitir facturas sin respaldo fiscal, los llamados factureros, no tienen por qué ser encarcelados o ser sujetos a la prisión preventiva. Aquí acuérdense perfectamente que esto de alguna manera va directamente, o al menos hasta no conocerlo, los elementos concretos, al parecer le salva a los Álvarez Puga y a Inés Gómez Montt de ser encarcelados una vez que los localicen en el rincón del mundo a donde han huido para evitar ser procesados por la cuestión de las facturas. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches, gusto saludarlos. Pues adelante, Víctor, abre tú con el tema que gustes. Tenemos tres y si tienes otro en mente, pues bienvenido. No, me parece que son temas muy importantes que están en medio. Pues mira, hablabas tú de la declaración que hizo Bartlett en la Cámara de Diputados. Es muy interesante porque hay que verlo en un contexto histórico. Si hay alguna persona a la que se ha señalado siempre sobre la caída del sistema en el 88, es justamente a Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación
en ese entonces. El argumento que él sostuvo durante mucho tiempo era un argumento técnico, es decir, se cayó el sistema, se fue la luz, no aguantó, eran muchos datos y las computadoras no sirvieron. Él salió a dar la cara, él dio las cifras, él leyó al final de cuentas los resultados, porque recordemos que en aquel tiempo no había un IFE, era la Secretaría de Gobernación la que llevaba, la que tenía la obligación, la atribución de organizar las elecciones. Fue él y su equipo los que hicieron todo ese movimiento. Y siempre dijo que era un argumento técnico. Y en esta ocasión, el argumento es un argumento político. O sea, me parece que desnuda, porque yo creo que tiene razón lo que él dijo. Fue un acuerdo, recordemos que estábamos en el proceso de las famosas concertaciones entre el PRI y el PAN en aquel tiempo. Le vamos a recordar a la gente que quizá no siguió de cerca ese proceso, pero resultado de la crisis del 88, en donde Cuauhtémoc Cárdenas era el candidato y muchos dicen y decimos que ganó las elecciones y que se la robaron, a partir de ahí, por ejemplo, se le reconoció al PAN la gubernatura de Baja California Norte con Ernesto Rufo Appel y posteriormente a la gubernatura de Guanajuato con Vicente Fox. ¿Sí? A partir de ahí el PAN, por supuesto, tuvo senadores, diputados, se hizo otra modificación, se hicieron también una modificación en el poder legislativo, porque a partir de ahí iniciaron los famosos senadores plurinominales, que es una aberración jurídica dentro de nuestro sistema republicano, pero a partir de ese proceso. Es decir, el Estado cedió ante el PAN y ante ciertas fuerzas, pero mantuvo el poder y llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia. Resultado de ese gran fraude, me parece a mí, siguió el gran movimiento que logró unificar a izquierdas y a centros democráticos, ¿no? O sea, hablando de ideologías, a las ideologías de izquierda y a las ideologías de los centros del centro democrático, y llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018. Es decir, de 1988 a 2018 hay un tramo que tiene que leerse particularmente con mucha atención a partir del fraude que se cometió en esa ocasión. Por eso lo que dice hoy Manuel Bartlett es histórico, es importante, porque es un reconocimiento de un actor fundamental en el proceso histórico de lo que quedará para la memoria y quedará para la historia, el fraude del 88. Técnicamente o políticamente, pero fue un fraude. O sea, eso todos los académicos, todos los actores políticos, incluso el propio Salinas lo reconoció en una entrevista. El propio Miguel de la Madrid lo reconoció un par de años antes de su muerte, que efectivamente había habido un fraude en el 88. Y bueno, me parece que podemos hablar, digamos, de la historia de México, del proceso de el proyecto nacionalista republicano del PRI, entró en debacle justamente en el 88. El PRI siguió gobernando y tuvo todavía tres presidentes más hasta la actualidad, o sea, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y después Enrique Peña Nieto, con el lapso que ocuparon Fox y Calderón, todavía del PAN, pero tres presidentes más, pero ya no fue el proyecto nacional, el proyecto nacional revolucionario, fue el proyecto neoliberal, es el proyecto, digamos, tecnócrata, es un proyecto muy distinto. Y bueno, la declaración de Bartlett tiene una importancia trascendental para la historia de México, porque hay un reconocimiento de dos fuerzas políticas que se aliaron para hacer fraude a un gran movimiento social que existió en ese momento. Quizás hoy no sé, algunos tengan o no simpatía con Bartlett, pero en esa ocasión era el secretario de Gobernación, y la declaración que ha dado hoy es valiosísima para la historia de México, porque cierra un capítulo. Es cierto, tienes toda la razón. Yo creo que es una declaración que para los historiadores deben de recuperarla, guardarla, porque ya le da otra perspectiva o refuerza lo que tú señalas de que en el 88
viene esta alianza del PRI, del PAN. Sobre todo es interesante en el contexto que actualmente se está dando, de que el Partido Acción Nacional se está mostrando como defensor de la democracia y como defensor de las libertades individuales, pero en un momento determinado se alió, ahorita otra vez se está aliando, y curiosamente esa alianza de un cierto sector del PRI con el PAN se da en aquella época, en aquellos años, se dio para evitar que llegara Cuauhtémoc Cárdenas al poder por el Partido de la Revolución Democrática, y ahorita pues se está dando también para tratar de enfrentar la fuerza de Andrés Manuel López Obrador de Morena. ¿Qué tal, cómo ves el asunto Bartlett? El prohombre, como dijo Fernández Noroña, ¿no? Digo, Sí. esa es otra discusión, ¿no? El Creo que patriota. Bartlett también es de los rudos, ¿no? No del estilo de Fernández Noroña, pero también es de los rudos, ¿no? Y además es curioso porque su vida estuvo marcada a partir también de la salida de su familia de Villahermosa, Tabasco, cuando el papá de Bartlett, que era gobernador del estado de Tabasco, también en estas trifulcas, ¿verdad? Entre los grupos del PRI, tienen que salir de Tabasco y se refugian en Puebla, donde luego él llega a ser gobernador del estado de Puebla, ¿no? Y durante mucho tiempo, ¿verdad? Es un hombre poderoso dentro del partido. Como secretario de Gobernación, pues era presidente de la Comisión Electoral antes de que existiera el IPE, ¿no? Y entonces creo que ya ha tenido tiempo para dar una explicación más racional de lo sucedido en el 88, ¿no? Porque creo que ese ha sido el reclamo tanto desde la oposición y me supongo que también de muchos grupos dentro de Morena, ¿no? Que le reclaman este fraude electoral del 88. Y tal vez hasta ha habido un poco de alejamiento entre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Andrés Manuel por este hecho, ¿no? Por defender a capa y espada, ¿no? A Manuel Bartlett como un miembro distinguido de su gabinete. Y cuando en algunas situaciones he cuestionado a algunos integrantes de Morena por el hecho de tener a Bartlett ahí, ellos señalan que Bartlett empieza su relación con la izquierda a partir de su posición frente a la electricidad, frente al tema eléctrico, ¿no? Frente al tema de las energías, eso señalan algunos, ¿no? Que ha tomado una posición, como muy de izquierda, muy acorde a las propuestas de Andrés Manuel, y eso lo ha convertido en uno de sus aliados principales, ¿no? Y también en este fraude que dio, que hoy se habla ya más a fondo, ¿no? Del fraude del 88, también surge otro personaje, Carlos Slim, que a partir de esas alianzas con Carlos Salinas de Gortari, incrementa en un buen porcentaje su riqueza, son socios en Sambors, en SEAR y en una serie de, me imagino que también en este comodato de Telmex, perdón, de Teléfonos de México, porque ignoraba la situación que rige en la situación de Telmex, que es como una especie de comodato que está a punto de finiquitar, y habrá que ver cuál será la posición de Andrés Manuel frente a Teléfonos de México, ¿no? Así es. Es una concesión, a ver, aclaro, es una concesión, porque el Estado tiene por ley atribuciones de controlar varias actividades que se convierten en actividades económicas. Una de ellas son las telecomunicaciones. Y básicamente el Telmex, por ejemplo, depende mucho de los satélites. Los satélites son mexicanos, son de la nación, son del Estado mexicano. La concesión que le dieron a Carlos Slim
tiene, como todas las concesiones, un periodo, un tiempo, es perentoria, y se está venciendo, se vence en 2023. Es otro tema muy importante, yo creo que lo podemos abordar en otro programa, pero lo que decía Queta, perdón, solamente para concluir, efectivamente, a partir de lo que ocurrió en 1988, el Estado mexicano tenía, nada más para que aclaremos, tenía 1,155 empresas. El Estado mexicano era dueño de empresas, nada más recordemos, Bimex hacía bicicletas, Dina hacía camiones, hacía fertilizantes, hacía, bueno, ropa, hacía medicinas, hacía muchas cosas. Se quedó Altos Hornos de México, ¿no? Altos Hornos, de la minería, sí, también, ¿verdad? AMSA, hacía, o sea, el gobierno mexicano tenía todo un aparato de producción muy amplio. A partir de ese momento, el Estado mexicano empieza, y ese es el famoso neoliberalismo al que se refiere Andrés Manuel, que tiene que ver con la receta del consenso de Washington, algún día lo platicaremos más a detalle, pero es vender todo lo que el Estado producía, es decir, todas las empresas productoras del Estado, venderlas, dárselas, pasárselas a los particulares y el Estado quedarse solamente con temas de regulación. Y a partir de ahí, el Estado mexicano, que tenía 1,155 empresas, se queda solamente con 3 empresas. 3 empresas. Por supuesto, Pemex y CFE y otra por ahí de fertilizantes. 3 empresas. Pero vendieron, por ejemplo, Inmecafé, ¿se acuerdan? Que se producía café. Se vendieron, ya decía, Dina, Birmex, vendieron... el Estado obeso del... ¿Cuál? Fertimex también. Fertimex, bueno, Fertimex, ¿no? Bueno, sí. y se hicieron grandes millonarios, que lo que decía Queta. Telmex, por supuesto, que se lo vendieron a Carlos Slim, pero hay otra que también tiene que ver con un gran millonario, Salinas Pliego, que era Imevisión, sí, Televisión Mexicana, que también creó al gran millonario, que es Ricardo Salinas Pliego. A partir de ahí se crearon grandes millonarios que compiten a nivel internacional. Es decir, tenemos nosotros entre los 100 millonarios mundiales, nosotros tenemos 10 o 12, y muchos provienen justamente de esa época que se hicieron de recursos que eran del Estado. Y que ahora son aliados de la Cuarta Transformación, ¿no? Porque finalmente... Van a ser aliados siempre del poder, eso hay que entenderlo. Sí. Porque finalmente les remataron esas empresas, ¿no? Y aparte porque es el Estado mexicano, durante mucho tiempo, principalmente a raíz de Luis Echeverría, tomó la medida de comprar empresas en quiebra bajo el justificante no totalmente sano de que de otra manera muchos trabajadores se quedarían desempleados, y por eso llegó dentro de ese 1,000 y pico de empresas que llegó a controlar, había muchas empresas que no tenían por qué estar en el Estado, o sea, totalmente ilógicas los sectores en donde, y por supuesto empresas mal administradas porque eran manejadas por burócratas, empresas que fueron objeto de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Si eran una carga y era normal y casi se pedía a voces que el Estado se deshiciera de muchas empresas no prioritarias. Eso es una cosa fundamental, ¿no? Como otras veces, en muchos casos sucede, son acciones que en su origen son benéficas, tienen un objetivo social, pero que a la larga, la burocracia que todo destruye, degenera estas acciones, ¿no? Sí. Así degeneró el sindicalismo, así degeneraron las empresas paraestatales, etcétera, etcétera. En aquellos años deben recordarse que Carlos Salinas de Gortari aparecieron millones de votos en Chiapas. Chiapas fue de los estados que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari milagrosamente. Era el granero verde, ¿no? Hasta hubo más momento, votos, ¿no? Hubo más votos que el número de las personas que estaban registradas en el padrón. Y en aquella época, ¿quién estaba aquí de gobernador en el 88? ¿Quién era? Patrocinio, ¿no? Creo, todavía. Patrocinio. No. El presidente del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional era otro chiapaneco. De la Vega. Era otro chiapaneco. Bueno, sí, era chiapaneco. Sí, era claro, Absalón Castellanos, el gobernador.
Bueno, pero Jorge de la Vega fue antes, ¿o todavía estaba en esta época? No, le tocó esa a él época, le tocó ese proceso. le tocó aquella famosa pasarela donde desfilaron Alfredo del Mazo, Manuel Bartlett, Salinas, Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Sergio García Ramírez. Y aparte, pues a él le tocó expulsar a Cárdenas, a Efigenia Martínez, que En la una, Claro, en una a él asamblea explotó el Frente precisamente. Democrático Nacional. Así es. Pues sí. Y bueno, entonces también aquí quien quedó en su lugar, no se me acuerdo el gobernador que estaba en aquella época aquí, pero sí, Absalón Castellanos estaba de gobernador. Absalón. Absalón. Sí, pero también eso fue una payasada, o sea, de que Chiapas de buenas a primeras votaron hasta los muertos. Y las cifras ahí están, las cifras ahí están. Una época en donde en San Juan Chamula siempre eran todos los votos para el PRI, 0 votos para la oposición. Bueno, mira, regresando Zapato, al tema de como se dicen. Regresando al tema de la venta de las empresas, que decía Queta, que es un tema interesante, que habrá que recordarlo porque se asocia justamente como resultado del fraude, entra un nuevo proceso, un nuevo esquema, digamos, de gobierno, que es el esquema de la globalización, o llamado neoliberal. Y sí, efectivamente, como dice Ricardo del Muro, muchas de las empresas que tenía el Estado no solamente estaban quebradas administrativamente porque eran subsidiadas por el gobierno, o sea, técnicamente estaban quebradas prácticamente todas y eran subsidiadas por el gobierno, sino también empresas particulares que nunca fueron del Estado, fueron rescatadas permanentemente por el gobierno. El Grupo Alfa de Monterrey, el Grupo Crisa de Monterrey, fueron rescatados varias veces con grandes cantidades, cuantiosas fortunas fueron rescatadas, con las que se rescataron esas empresas. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, Telmex daba un servicio pésimo. Sí. Si alguien recordará que había colas en las esquinas con los 20 para poder hacer una llamada. Y ya déjenme decirles que en el mundo se empezaba a hablar ya de la telefonía celular. Pero no solamente eso, sino que había, digamos, para que pudieras obtener una línea telefónica en casa, era algo que pasaba meses para que pudieras ir. Y además era una corrupción terrible porque no te daban una línea telefónica tan fácilmente. De verdad, o sea, eso sí ocurría. No, luego te cargaban en tus recibos telefónicos, ¿no? Sí, llamadas te cargaban a Tokio. Llamadas que no hacías. Sí, tenés que ir a aclarar cada rato. Y además era caro el servicio, porque recuerdo que en esa época, cuando te ibas a estudiar a México, ¿no? O a algún otro estado, los papás te llamaban los domingos por la noche porque era el día que la tarifa era más barata, ¿no? Era un lujo pero hacer hablando de llamadas declaraciones, de larga distancia, ¿no? Hablando de declaraciones, hablabas de otro tema, Ricardo. Lo de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, lo de la Suprema, aquí hay dos temas que brincan. Por un lado, el hecho de que se va a abrir, seguimos con la línea del tiempo de Carlos Salinas de Gortari, y entonces se quiere abrir el caso Colosio, y pues por lo que se sabe en las declaraciones, demostrar que hubo uso de tortura, que también es algo ya conocido, en contra del asesino único, ¿no? O el presunto asesino único de Colosio Mario Aburto. Lo cual, claro, va a volverse a abrir el tema, un tema que ha generado, o sea, la imagen de Colosio se ha magnificado, se ha idealizado, nunca gobernó, y su paso por el PRI pues tampoco fue nada fuera de lo común. Sin embargo, a raíz del discurso que dio antes de morir ahí en la Plaza de la Revolución, que fue un refrito del discurso de Martin Luther King, Que yo tuve un sueño. Ahora bueno, los priistas lo empezaron a idealizar, a manejarlo como que era el que iba a mandar a México al paraíso democrático. Y bueno, con la muerte de Colosio, pues aquí en Chiapas se cae Eduardo Robledo, ¿no? Se queda sin apoyo político, tiene una repercusión total. Pero bueno, finalmente si se logra reabrir el caso Colosio, yo en lo personal no creo que se llegue a ningún lado, va a agitar aguas,
Por supuesto, Es no. un poco como el caso Kennedy, ¿no? Pues es que la mayoría de los magnicidios es difícil que se esclarezcan. Sí. Déjenme decirles que hay dos errores conceptuales ahí que se han estado manejando constantemente, como lo decía Ricardo de Muro. Él no era presidente de la República. Los magnicidios se reservan justamente a los asesinatos de los presidentes o de los primeros ministros. Él era un candidato. Por supuesto que impactó a la nación, priistas o no priistas, impactó a la nación y muy grandemente. Es decir, el PRI en ese momento tenía una intención del voto no mayor al 12%. No es el discurso del 23 de marzo de 1993 cuando el que señala, digamos, a Colosio como, perdón, 1994, que como la causa de su asesinato. No, en realidad hay otras causas que ya se han argumentado por ahí y el proceso de la investigación se ha reabierto 3 veces. Lo que está diciendo ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que se abra, pero no el proceso de investigación sobre el asesinato, sino el proceso en el cual el que está preso, Mario Aburto, que se le han violado sus derechos. Hay que separar las dos cosas. Es decir, por eso decía que hay dos errores conceptuales. Uno, que no es un magnicidio, hay que insistir, no es un magnicidio. Desafortunadamente murió una persona muy importante para el PRI, un personaje que sí efectivamente se idealizó posteriormente y le sirvió y ha sido utilizado por el PRI de muchas maneras. Ese es un primer error. Y el segundo es que se ha empezado a hablar sobre la reapertura del caso Colosio. No, el caso Colosio se ha reabierto 3 veces. Pero en esta ocasión lo que está diciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es reabrir el caso, sino ver las condiciones de la violación de los derechos humanos de Mario Aburto, que es ya, digamos, sentenciado como el asesino, perdón, de Colosio. Son dos cosas distintas. Pues sí, y además un asesino solitario, que es una de las hipótesis que pues siempre ha estado cuestionada, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Keta? Sí, pues siempre se ha hablado de un complot, ¿verdad? Y una serie de situaciones que en el momento de los hechos no se investigaron. Se habló que el Aburto que está en la cárcel no era el Aburto, ¿no? Que dio el balazo, ¿no? Y una serie de situaciones en ese sentido, ¿no? Fue lo que llevó desde un principio a que hubiera muchos recelos dentro de los propios priistas, ¿no? Se intentó una rebelión de priistas en esa época. El que era presidente del PRI, que ahorita se me va el nombre, un queretano. Ortiz Arana. Ortiz Arana, que después intentó ser gobernador de Querétaro, ¿no? Pero no se ganaron la amistad de Zedillo, la enemistad de Zedillo, ¿verdad? Pues fue imposible eso, ¿no? Entonces, se mandaron una serie de telegramas a los comités estatales del PRI para pronunciarse a favor de Ortiz Arana como presidente de la... No, como candidato. De la República, como ¿no? candidato para presidente de la República, ¿no? En su mayor parte, pero pues ahí se les atraviesa. Sí, como candidato, sí, perdón, como candidato para presidente de la República, pero entonces ahí entra, pues ya se acuerdan de José María Córdoba, ¿verdad? Aquel francés que era Córdoba muy cercano Montoya. a Córdoba Montoya, muy cercano a Carlos Salinas, ¿verdad? Y entra en primer plano Zedillo y pues él es el candidato, ¿no? Fíjate que una cosa entonces, interesante que estás diciendo, una cosa muy interesante que estás diciendo, que porque yo hice un estudio por ahí, un análisis político sobre los estatutos del PRI en ese momento, y a quien le correspondía ser candidato era Ortiz Arana. Es decir, lo decía precisamente los estatutos del PRI, que fueron cambiados inmediatamente, un año después, ¿no? Pero decía, en ausencia del candidato, quien ocupará la posición inmediata como candidato, y no decía ni siquiera un procedimiento, quien ocupará de manera inmediata es el presidente del partido. Y el presidente del partido era Ortiz Arana. ¿Sí? Ernesto Zedillo era el coordinador de campaña. Y entonces ahí se prestó a la interpretación, por supuesto, desde Palacio Nacional
que venía desde Salinas de Gortari, en donde decían, es que el presidente de partido no es el que lleva la campaña, es el coordinador de campaña, pero los estatutos decían el presidente del partido. Él debió de haber sustituido Ortiz Arana. Digo, no es un asunto de simpatías, para mí no es simpatías, es un asunto de objetividad. A él le correspondía y sin embargo pusieron a Zedillo, lo cual después generó una división tremenda entre la clase política. Pero bueno, así fue, es cierto. Pues bueno, si esto se avanza, va a ser interesante porque primero, pues esto va a poner otra vez en los reflectores a Mario Aburto. Acuérdense que hay una serie de teorías conspirativas al respecto. Se habló de que hubo 2 personas, que el que lo mató era una persona muy parecida a Aburto, ¿no? Y que Aburto pues realmente fue una persona inocente que metieron a la cárcel, que no hablaba. Mayoral. Sí, pero no, aparte de Mayoral, sacaron a uno que era igualito a Aburto y que después dijeron que lo habían cambiado, aparte de los Mayoral, y bueno, después decían que no, bueno, ha permanecido callado Aburto, hay que señalar eso, porque tiene miedo de que si, o tenía miedo de que lo silenciaran matándolo en la cárcel. Entonces, pues también con fines históricos, igual que en el caso de Bartlett, aquí es material para los historiadores, porque pues desgraciadamente esto ya no, simplemente nos va a dar una mejor visión sobre el desarrollo político de nuestro país, pero pues ya no van a cambiar las cosas que estamos sufriendo en la actualidad. ¿Y qué les parece? Pero sí tiene consecuencias, pero sí puede tener consecuencias. Si bien se trata solamente de abrir las condiciones, es decir, de revisar las condiciones de violación de los derechos humanos de un asesino que está en prisión, es decir, esa parte es interesante, pero además tiene consecuencias políticas, porque, por supuesto, así como lo estamos haciendo nosotros, van a salir muchos personajes. Solamente quiero, para terminar el tema, si ustedes me lo permiten, recordar esto. Miren, cuando falleció Colosio, hay 17 personas involucradas de manera directa o indirecta, ¿sí? De esas 17 personas que estaban involucradas directa o indirectamente con ellas, 15 personas han fallecido. Solamente quedan 2, casualmente, déjenme decirles, por eso tiene esta repercusión. Solamente quedan 2 de las personas que estuvieron relacionadas con el asesinato, indiciadas, señaladas, participantes desde la policía y desde su cuerpo de seguridad. 17 personas han muerto de manera misteriosa, 15 han muerto de manera misteriosa, y solo quedan 2 personas, Mario Aburto y el flamante gobernador de Sonora. Así es, y ahí está, por supuesto, siempre la... Alfonso Durazo, diré su nombre. Alfonso Durazo, sí, y el exgobernador de Sonora. Y el exgobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrón. Sí, porque también, fue toda una generación de políticos que se quedaron colgados de la brocha, ¿no? Ya se sabe que ya habían repartido, ya estaban todos, incluso pensando cómo iban a adornar su oficina en el gabinete presidencial, y les dijeron en su momento las viudas de Colosio, ¿no? Muchos quedaron colgados de la brocha, esperando, a medio camino rumbo a la oficina en Palacio de Gobierno, y pues no llegaron. Yo tenemos como heredero, ¿no? Bueno, sí está su hijo. Al joven Colosio, ¿verdad? Pues yo siempre he dicho que es muy valiente, porque después de lo que vivió su padre en esta política la mexicana, se necesita hígado para volverse a meter en el lodazal, ¿eh? En serio. Bueno. Su padre y su madre, déjame decirte, Ricardo, que la señora Diana Laura también sufrió mucho, ¿no? Y murió de cáncer, la señora. Murió de cáncer, pero antes de morir, durante el tiempo que falleció, que asesinaron a Colosio y hasta la muerte de Diana Laura, hubo muchos sucesos muy lamentables contra la familia de Colosio, también hay que decirlo. Diana Laura se quejó en varias ocasiones, y el PRI, que enaltece la figura de Colosio, fue también el PRI, el mismo PRI, que agredió de muchas maneras a Diana Laura. También hay que decirlo, son temas interesantísimos, pero de verdad que también ya llevados a la parte humana, son temas... Fue una tragedia digna de Shakespeare, ¿eh?
En serio, tragedia. una tragedia. Y por eso digo que se llama la atención que su hijo pues quiera volver a nadar en las aguas hediondas. Las fauces de tiburones. ¿Verdad? Y bueno, nos falta un minuto. Si gustan, hacemos nada más un rápido comentario sobre el hecho de que parece que los defraudadores factureros no van a pisar la cárcel, sino que se confía de que lleven su proceso tranquilamente desde su casa. ¿Cómo lo ven? Tiene razón la Suprema Corte, perdóname, ahí tiene razón la Suprema Corte. Porque lo que está diciendo la Suprema Corte, y solamente te aclaro lo siguiente, lo que decías al principio, que Víctor Manuel Álvarez Puga no es por facturero, el proceso que le están siguiendo es por un tema de una licitación en la Secretaría de Gobernación, que es distinta, es otra cosa. Por lo tanto, él sí podría pisar la cárcel. Pero el caso de los defraudadores fiscales por factureros, que no pisen la cárcel, no quiere decir que no se les siga un procedimiento y no quiere decir que no se les finquen responsabilidades. Lo que está diciendo la Corte nada más es que no debe haber prisión preventiva oficiosa, sino que deben de llevar su procedimiento, su proceso penal afuera. Y tiene razón. No son gente peligrosa, es correcto, ¿no? Claro, y porque además no solo serían contra los famosos factureros, ¿no? Sino irían contra una serie de personas, ¿no? Que cometen fraudes y que en un momento dado tal vez son inocentes. Contextos.